Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. El Nelly, una falúa de 50 toneladas, cabeceó hacia el ancla sin una vibración de las velas y permaneció inmóvil. La marea había subido, casi no soplaba viento y, como se dirigía hacia abajo, lo único que se podía hacer era aguardar el cambio de la marea. El estuario del Támesis se extendía ante nosotros como el comienzo de una vía de agua interminable. En el mar, la tierra y el cielo se unían sin una junta, y en el espacio luminoso las velas curtidas de las barcazas que subían con la marea parecían permanecer inmóviles en racimos rojos de lona de forma aguda, con destellos de barniz en los picos de madera. El aire estaba cargado sobre Gravesend, y más atrás todavía parecía condensarse en una oscuridad lúgubre, que descansaba inmóvil sobre la mayor y más grande ciudad del mundo. El director de las compañías era nuestro capitán y nuestro anfitrión. Nosotros cuatro le mirábamos con afecto desde popa. Tenía la apariencia de un marino, pero de un marino que ya no pertenece al mar. Se parecía a un piloto, lo cual para un navegante es la personificación de la confianza. Escuchamos las primeras líneas de una novela genial, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Vamos a dedicarle este próximo cronovisor, de Ser Historia, junto con Jesús Callejo, para conocer las aventuras, vicisitudes de un viajero, de un ser humano increíble que fue capaz de conocer en lugares lejanos y en lugares en donde también se dio cuenta de la mezquindad y de las miserias del ser humano, que en ocasiones le hicieron tambalear los pilares de su moral, de su ética, y preguntarse por la propia naturaleza de nosotros mismos, de los seres humanos. A Joseph Conrad vamos a dedicar el cronovisor de este programa de Ser Historia, en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Joseph Conrad va a ser el protagonista del cronovisor en esta semana. Nació en Polonia, pero se convirtió en uno de los mejores autores de la historia de la literatura en inglés. Hablaremos también de esos 500 años que vamos a celebrar del matrimonio entre Carlos I de España y V de Alemania e Isabel de Portugal. 5 siglos que marcan un poco el inicio de esa amistad política, social, tremenda entre España y nuestro país vecino, Portugal. Vamos a hablar también del pistolerismo en Barcelona, hacia la década de 1910-1920, donde la ciudad condal se convirtió casi en el Chicago, una ciudad peligrosísima en donde la muerte estaba en cada esquina. Una historia realmente increíble. Tendremos también tiempo para una nueva entrega de nuestra sección Historia de la Ciencia, Ciencia e Historia, en esta ocasión hablando de Newton. Como siempre, un programa completo, lleno de historias que espero disfrutéis. Como siempre, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado, aquí con favorables vientos para la travesía que nos espera. Porque hoy vamos a descubrir a un personaje curioso, ¿no?, de la historia de la literatura. Vamos a viajar a la segunda mitad del XIX y principios del siglo XX. Un ruso de lo que hoy es Ucrania que se convirtió en
uno de los pilares más importantes de la literatura inglesa, Joseph Conrad. Sí, así es. Korzeniowski se apellidaba antes de que se empezara a llamar Joseph Conrad. Este era realmente de familia polaca, es verdad que donde nace en la época donde formaba parte del Imperio Ruso, lo que actualmente es Ucrania, pero su familia y su origen y su idioma era polaco, que luego aprende el francés y por último aprende el inglés y escribe el inglés como, como si hubiera nacido allí toda su vida, ¿no? Es un personaje curioso porque hizo un poco de todo, un cosmopolita, fue también capitán de barco mercante, un gran novelista, uno de los que debería haber recibido el Premio Nobel de Literatura y no lo recibió, como tantos otros, ¿no? Pero sobre todo porque en sus obras y también en su vida hizo una exploración moral y psicológica de lo que es el ser humano. O sea, es conocer un poco su vida, y ahora nos vamos a adentrar en su biografía, es conocer un poco un personaje que tuvo que beberse la vida a sorbos, que lo refleja en sus novelas y que es, yo creo que condición fundamental para, primero, leer una buena literatura y sobre todo ver cómo alguien convierte su propia vida en una auténtica novela. Ya sabes que ha habido otros novelistas que, que viajaban con la mente, pero este no, este viajaba con la mente, con el cuerpo, estuvo en todos los tinklados, incluso hay como leyendas que se han añadido a su biografía que no son exactamente reales, porque también se ha dicho que era contrabandista de armas en España, ni más ni menos, y hay mucha leyenda urbana en toda esa historia. Así que este es Joseph Conrad, este polaco que luego se fue a Marsella y que luego, por supuesto, estuvo en Gran Bretaña y que con su barco estuvo recorriendo lo que se dice antiguamente los 7 mares. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, pues tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor, una semana más. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 12 de junio de 1890. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, a ti y a mí nos gusta navegar. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, pues en el río Congo, ni más ni menos. Estamos en el África Negra, en uno de los momentos más cruciales en la vida de Joseph Conrad. Momentos cruciales tanto físicos como mentales. ¿Te acuerdas que te dije antes que es muy bueno conocer su obra para ver esa exploración psicológica de lo que le tocó vivir, sentir y padecer? Bueno, pues estamos en el momento en el que se embarca en este río, en el río Congo, porque tiene un contrato. Estamos hablando de un personaje que en este momento tiene 32 añitos, en fin, ya tiene una edad, pero quiere vivir aventuras, quiere seguir compartiendo experiencias para luego reflejarlas en sus futuras novelas. Le contrata la Sociedad General de Bélgica para eso, para hacer una exploración por el río, porque él convierte en el capitán de un barco fluvial en ese momento, y el anterior capitán le habían asesinado, con lo cual estaba la plaza vacante y él dijo, pues venga, pues voy yo. Esto ya te imaginas las circunstancias peligrosas que se generaban allí. Él se encarga de capitanear este barco fluvial, el Roi de Belx, como así se llamaba, reemplazando a este capitán asesinado. Llega en un momento en el que el Congo no se llama el Congo belga, es el Estado Libre del Congo. Es ni más ni menos que una propiedad privada de Leopoldo II, del rey de Bélgica, ¿vale? Con todas las atrocidades que se sabe que estaba cometiendo. Pero claro, nuestro protagonista, Joseph Korzeniowski, que luego convertido en Joseph Conrad, todavía no es consciente de lo que se va a encontrar allí. Normalmente los contratos se hacen por 3 años. Ninguno dura 3 años en este Congo, en este Estado Libre del Congo. ¿Por qué? Sencillamente por las condiciones penosas que le toca hacer. Él se embarca con este barco fluvial y va recorriendo distintos lugares. Es decir, para que te hagas una idea, desde Matadi, que es la primera localidad donde él toma contacto, hasta Leopoldville, que es la actual Kinshasa, en fin, la capital de la República Democrática del Congo, ya se llama Leopoldville, para que veas tú la grandeza y el ego que tenía aquí el rey de Bélgica, pues son 400 kilómetros.
400 kilómetros que recorre, y de esos 3 años que debería estar, solo permanece 6. ¿Por qué solo permanece 6? Bueno, pues por fiebre, por disentería, por malaria, porque empieza a ver el horror. Ve a trabajadores africanos encadenados, exhaustos, algunos mutiladas sus manos, abandonados al borde del camino, que se ven forzados a trabajar. Estamos hablando de que tienen que trabajar en el caucho. Y sobre todo ve lo que él llama el horror. Y digo lo de la palabra horror porque sabes que es una de las palabras que se repiten en una novela que está inspirada directamente en esta experiencia traumática, que es El corazón de las tinieblas, que luego se convierte en parte, este argumento, en la película de Apocalipsis Now. Bueno, él se da cuenta de que la civilización puede ser más cruel que la barbarie. Él le entra ese pesimismo existencial que luego deja reflejada en sus novelas. ¿Y por qué? Porque lo que está viendo allí no considera que sea fruto de la selva o fruto de los animales salvajes, sino fruto del ser humano, que es capaz de hacer las mayores barbaridades. Claro, para entenderlo nos tenemos que dar cuenta quién era Leopoldo II, que reina en Bélgica hasta el año 1909 y que durante un montón de tiempo tuvo este territorio que 60 veces el tamaño de Bélgica, que era este estado libre del Congo, lo tiene bajo su dominio, pero como dominio particular, no de Bélgica, sino como parcela suya, particular. Y allí se sabe que se cometieron todo tipo de barbaridades. Primero, buscando el marfil, que era necesario, ¿no?, pues para hacer estatuillas, incluso las teclas del piano, y luego cuando se dan cuenta del caucho, que es fundamental en la década de 1890, porque servía para producir ruedas de bicicletas, para ruedas de autos, etc. Entonces esa fiebre del caucho es lo que hizo que él tuviera una especie de ejército privado de 19.000 hombres, que se llamaba la Fuerza Pública, para que te hagas una idea, y esa Fuerza Pública de los 19.000 hombres llegaron a matar en unos 30 años a 10 millones de congoleños. 10 millones, una auténtica masacre. Y una de las cosas que se hacía era amputarles las manos a ellos o a sus hijos, porque a la familia, a las mujeres, a los hijos les secuestraban para tener siempre a todos estos como esclavos. Es decir, que si cometían una rebelión, no solo sufrían ellos, sino también la propia familia. Y bueno, las fotos, por ejemplo, que hay de ese periodo, ves cómo estaban mutilados las manos de una forma inmisericordia, ¿no? En 1908 es cuando el Estado Libre del Congo se convierte en el Congo belga. Pero cuando está Joseph Conrad, todavía no es el Congo belga, todavía está viendo esas barbaridades. Y él, ya digo, que se queda totalmente traumatizado. Por eso hemos venido en este momento preciso con el cronovisor, porque para él es en el momento del desencanto, es el momento en el que no solo sufre físicamente por estas enfermedades que te he comentado, sino que sufre mentalmente porque no es capaz de comprender cómo el ser humano puede llegar a producir este horror. Ya te digo, y eso genera, entre otras novelas, El corazón de las tinieblas, donde el protagonista, el narrador, es Charles Marlowe, que en el fondo es el alter ego de Joseph Conrad. Qué curioso, porque en El corazón de las tinieblas en ningún momento se cita la palabra Congo. En ningún momento se habla de Leopoldo II, pero siempre subyace el ambiente, las experiencias, los traumas que él vivió. Y el jefe británico de la exploración de marfil, que es el señor Kurt, en el fondo está reflejando los caciques y las barbaridades que él vio reflejadas. En una palabra, el horror. Si te parece, Jesús Callejo, crononauta, antes de saltar a temas quizás un poco más amables, ¿no?, en la biografía de Joseph Conrad, que también los hay, vamos a escuchar la voz del doctor José Alberto González Celis. Él es ingeniero naval y miembro de la Joseph Conrad Society en Reino Unido. Él vive en Bélgica, en Bruselas. Le mandamos un afectuoso abrazo desde aquí. Fue quien nos propuso precisamente hablar de la figura de Joseph Conrad. Y esto es lo que nos cuenta sobre su estancia en el Congo y ese cambio vital que el autor pues desarrolló después de ese paso por África en esas condiciones, como decías tú ahora, pues tan terribles. Nunca sabremos exactamente cuáles fueron las razones o lo que ocurrió realmente en aquel viaje para que le llevara a decir que antes de África era solamente un animal prepotente y allí perdió su inocencia para siempre. Lo que sí podemos es intuir
mediante la lectura de obras como El corazón de las tinieblas, anotaciones en otras obras y correspondencia con otros autores, que lo que ocurrió allí ocurrió a dos niveles diferentes. Ocurrió a un nivel o a una faceta estrictamente personal, y ocurrió a un nivel o una faceta profesional. En cuanto a la faceta personal, una serie de agrias decepciones llegaron a minar los sueños que Conrad albergaba cuando aceptó aquel trabajo navegando por el río Congo. Y bueno, pues aquella navegación tan específica le llevó a vivir una serie de circunstancias pues que no fueron agradables. En primer lugar, pues discutió con oficiales de la compañía para la que estaba trabajando, enfermó de malaria y de disentería y tuvo que ser tratado en una misión baptista americana en Stanley Pool. Más tarde acabaría completamente horrorizado con la codicia y la brutalidad del hombre blanco, codicia y brutalidad de las que fue testigo, viendo pues cómo se utilizaba el chicote, las amputaciones, etcétera, etcétera, a las que se sometía a los esclavos que extraían y transportaban el caucho. Todos estos factores a nivel personal, estrictamente humano, cambió su visión de la naturaleza humana y cambió esa visión de una forma irremediable. Jesús lo decía antes, ¿no? Una de las virtudes con que cuenta Joseph Conrad, al contrario de otros novelistas, él sí que conocía los lugares que describía, ¿no? En sus novelas, en sus aventuras, y lo que le da también un sabor especial. Emilio Salgari, por ejemplo, sabemos que nunca estuvo en muchos de los emplazamientos que él contaba, ¿no? En sus novelas, teniendo de protagonista a Sandokan, etc. Pero Joseph Conrad conocía perfectamente de primera mano todo aquello que él describía en sus novelas, ¿no? Lo conocías, sí, totalmente. Son escritores que reflejaron sus vivencias en la literatura. Lo mismo le pasó a Jack London y a tantos otros. Y es verdad que Joseph Conrad, también por las circunstancias un poco en las que él vivió, en las que él se educó, ¿no? Porque hay que recordar que su padre, Apolo se llamaba, era un escritor, era un activista, además era traductor de Shakespeare, de Víctor Hugo, de Dickens, con lo cual desde muy joven pues aprendió, ¿no? Un poco a relacionarse con esta literatura, y fueron exiliados a Siberia, ¿no? Por el zar de turno. Y eso pues hizo que su padre muriera pronto, que su madre también al poco tiempo muriera de tuberculosis, y al final tiene que quedar bajo la custodia de un tío suyo, ¿no? Con solo 11 años, el tío materno, que fue realmente su tutor en Cracovia. Entonces, claro, esas condiciones ya con 11 años, que se quede huérfano, ya te marca, ¿no? Psicológicamente para la posteridad. Pero ahí es cuando entra ya en los suburbios de Marsella, porque él se va a Marsella, ya sabes que sabe polaco, aprende francés. Ahí es cuando se hace marino, ahí se da cuenta de que el mar le da muchas posibilidades, ¿no? Para desarrollar su vida y sobre todo para ganarse el sustento. Se enrola en la Marina Mercante Francesa, ahí es cuando aprende navegación, aprende el comercio marítimo, es cuando viaja a las Antillas, a México, a Venezuela, a Colombia, en fin, ya empieza a ver mundo. Ahí todavía no es escritor, ¿no? Él ni siquiera yo creo que sospecha de que pueda ser escritor en algún momento. Desde Marsella, que es donde vive peripecias, y bueno, prácticamente hasta muere allí, ¿no? Porque le ocurre de todo, incluso empieza ya con la bebida, el juego. Bueno, pues lo que es un joven que tiene dinero, el clásico marinero de la época, pues imagínate, ¿no? Se mete en todos los tugurios. Luego él se va a Inglaterra, ahí es donde ingresa en la Marina Mercante Británica, y es cuando empieza a aprender el inglés, pero a aprender el inglés de una manera portentosa, que los ingleses nativos se asombran de la riqueza de vocabulario que él llegó a adquirir. Y es cuando obtiene el título de capitán de la Marina Mercante, y es cuando se nacionaliza ciudadano británico, y es cuando cambia su nombre por el de Joseph Conrad, ¿vale? Esos son momentos antes de embarcarse al Congo, que es como hemos comentado, en 1890. O sea que esto es un poco el inicio, por decirlo así, el prólogo de su vida, hasta que tenía esos 32 años, pero el Congo le marca. Y ya te digo que le marca de una manera decisiva
a la hora de entender el mundo, ¿no? Y sobre todo de su perspectiva social, porque ese impacto psicológico por la crueldad colonial le deja mentalmente tocado. Y ese viaje le muestra el lado más oscuro del ser humano, que queda reflejado, ¿no?, en muchas de esas novelas que él publica posteriormente, como puede ser Lord Jean, como es Nostromo, como es Bajo la mirada de Occidente, en fin, varias novelas que él va publicando. Él se casa, al final, con Jessie George, tenía 22 años su mujer y tiene 2 hijos, con lo cual él intenta establecerse de una forma como más sedentaria, pero en fin, no lo consigue. Él le llama, ¿no?, la aventura de lo salvaje, la aventura del mar. Y él siempre intenta buscarse un poco la vida de la mejor manera que él sabe. Pues eso, que es trapicheando con unas cosas y con otras, siempre dentro del mundo marino. Es cuando se empieza a dar cuenta que es buen escritor, porque los editores dicen, oye, pues este chico promete, además con lo que cuenta, suena como real. Efectivamente, era real, tan real. Claro, lo había vivido todos, ¿eh? Claro, lo había vivido, lo único que cambia son los nombres, ¿no? Pero evidentemente él se abandona a esa vida marítima y cuando muere sobre todo su tutor, ¿no?, que es un poco su referente, es cuando ya se dedica a otro tipo de actividades, ¿no? Es cuando dice, bueno, la escritura me está dando dinero, me arriesgo menos porque la vida es muy valiosa, se empieza a dar cuenta que la vida hay que vivirla. Es cuando publica su primera novela, La locura de Almayer, que es cuando ya empieza a hacer esa carrera literaria, pero en inglés. Él ya empieza a escribir en inglés, ¿no? Y es cuando ya hace un poco toda la exploración de cosmopolita que nosotros conocemos, y sobre todo cuando se convierte en un auténtico novelista de referencia, ¿no? Convocado al premio Nobel cada año, nunca se lo daban, pero él sí que tenía la sensación de que había que transmitir un poco todo lo que él había conocido del mundo. Fíjate, incluso le daba un poco como pereza escribir, o sea, escribía muy lento, odiaba escribir, porque él tenía las ideas muy claras, pero ponerse a escribir y tirarse unos cuantos meses para publicar una novela le daba mucha pereza. Eso lo cuenta, ¿no?, en una autobiografía que le escribe. Y sobre todo, lo peor, siempre el lado oscuro de todos estos escritores, eran las deudas que él tenía, ¿no? Él pedía préstamos, le encantaba vivir de forma lujosa, pero claro, gastaba más que los ingresos que él tenía. Entonces, imagínate. Y una de las aventuras en las que es el reloj, sobre todo en la época un poco más salvaje, es cuando se mete a jugar sus dineros, lo que le quedaba, que eran 800 francos, en el casino de Montecarlo. Claro, ¿qué ocurrió en el casino de Montecarlo? Pues que lo perdió todo. Entonces, todo prácticamente era la asignación que él tenía de medio año antes de meterse a novelista, ¿no?, antes de empezar a ganar mucho más dinero. Es cuando vuelve a Marsella sin un céntimo en el bolsillo, y es cuando tiene que pedir ayuda a su tío. Su tío va para allá para ayudarle, y no se le ocurre otra cosa. Esto ya forma parte un poco de la leyenda urbana, pero para que veas cómo es la personalidad de Joseph Conrad, no se le ocurre otra cosa que simular una especie de duelo que tuvo, y que en ese duelo su contrincante le pega un tiro en el pecho que casi le mata. Cuando llega su tío, dice que allí ni pistola, ni herida de bala, ni nada, que se había autoinfligido una herida precisamente para dar pena y para que le diera un dinerillo y poder sobrevivir. Es decir, que se dedica un poco a la picaresca, que se dedica a buscar también una biografía que no es la suya, pero que le genera también ese aspecto legendario y ese aspecto de truán. Así que este es un aspecto muy llamativo de Joseph Conrad, antes de que te cuente para mí el otro aspecto más llamativo, que es su supuesta aventura en España. Sí que fue un episodio oscuro, ha sido un episodio oscuro en la juventud de Joseph Conrad cuando estaba en Marsella. Se encontraba en una situación financiera y personal muy comprometida, no conseguía embarcar, no conseguía continuar con lo que era lo había encontrado que era su vocación. Era una persona que, bueno, pues tenía 20 años recién cumplidos, estábamos hablando del año 1878. Llegó un momento en el que se vio dependiendo económicamente de su tío y tomando decisiones económicas, metiéndose en el juego, tomando decisiones que no eran las correctas. Todo ello en la vida de Joseph Conrad mantengo la tesis de que es un punto de inflexión, porque una vez que abandona Marsella es cuando llega a Norfolk, al Reino Unido, y es cuando empieza a encontrar más embarques de forma consecutiva, puede desarrollar su vida como marino,
y de hecho ya según él dice nunca más se alejó más de 2 horas de Londres, ya se asentó en el Reino Unido y fue donde desarrolló el resto de su vida. De hecho, hay al hilo de la pregunta de cómo ha proyectado este tipo de vivencias en sus personajes. Quizás el sentido del honor no es tan claro, pero en su obra The End of the Tether, que se ha traducido como Con la soga al cuello, presenta a un personaje que se encuentra en una situación igualmente tanto personal como profesional muy, muy delicada, y le lleva a tomar una serie de decisiones que bien pueden recrear o bien pueden tener un paralelismo con las que Joseph Conrad vivió en Marsella en el año 1878 cuando tenía 20 años, en ese punto de inflexión que representó en su vida aquellas circunstancias. Jesús, escuchábamos de nuevo al doctor José Alberto González Celis, ingeniero naval y miembro de la Joseph Conrad Society, hablando de esta anécdota de juventud, ¿no? Ese disparo que era un ataque, un suicidio, que como tú decías, marcaba un poco ese momento antes y después de la vida del joven Joseph Conrad, que no sé si a partir de ese momento su vida cambió. Esas cosas, imagino que en el perfil vital de una persona, bueno, pues te pueden generar ciertos arrepentimientos y tal, pero no creo que cambiara mucho. Pero en cualquier caso, a partir de ahí, recordemos que él nació en 1857 y la primera novela, La locura de Almayer, la publicó en 1895 y empieza a viajar por otros lugares, ¿no? Entre ellos España. También estuvo con nosotros y lo reflejó en alguna de sus novelas también. Bueno, hay dudas. Ya te comento que alrededor de la biografía de Joseph Conrad hay un poco de todo, porque, bueno, él escribe un poco también reflejos, ¿no?, de su personalidad. Entonces, en algunos casos está claro que hay elementos que corresponden a su vida y hay otros elementos que él se inventa o exagera. Y aquí, en este caso, yo creo que en torno a su biografía abundan mucho esos mitos, y uno de esos mitos es lo que le hace incidir un poco en nuestro país, en España, y ni más ni menos que en un momento clave de la historia de España, que fue la Tercera Guerra Carlista, ¿no? Entonces, bueno, te cuento un poco lo que se ha contado, porque incluso en algunas biografías se da como cierto que él estuvo en España y que fue ni más ni menos pues que un traficante de armas para ayudar a los carlistas en su lucha. Y estamos hablando de esa Tercera Guerra Carlista, que era entre 1872 y 1876. Entonces, dice que tiene una amante española, una amante vasca, Rita de la Estaola, así se llamaba, y gracias, en fin, a esos contactos que tenía con los carlistas, pues varias de esas armas llegan ni más ni menos que al pretendiente al trono, que era Carlos VII en aquel momento. Luego queda frustrado porque al final ni el contrabando llega a buen puerto, su amante le abandona y ese supuesto duelo que también ocurre, pues todo es falso. Y digo que todo es falso porque los biógrafos que se han adentrado de una forma mucho más seria, más rigurosa en su biografía, estos datos están extraídos un poco de las dos novelas o de las dos obras que sí hace referencia a España. Una de ellas es La Flecha de Oro y otro es un cuento que se llama La Posada de las Dos Brujas. En La Flecha de Oro es donde se hace esta referencia a la guerra carlista y donde el protagonista pues protagoniza todo esto que acabo de comentar, pero eso no quiere decir que él lo viviera, pero sí que generó un poco este mito si realmente él estuvo o no estuvo en España. De hecho, en esta novela, La Flecha de Oro, sí que incluye palabras en español, con lo cual no deja de ser muy llamativo, ¿no? Porque está ambientada en una época muy concreta, en 1813, en la Guerra de la Independencia,
Luego ya digo que sí que hace referencias luego a la Tercera Guerra Carlista. Pero en esta Guerra de la Independencia, pues eso, lo incluye en un lugar determinado de Asturias y sí que menciona palabras en español como misericordia, posada, guerrillero, vaya usted con Dios o, bueno, o buenas noches, senorita, porque la ñ no la ponía, ¿no? Entonces, todo lo que era la ñ lo escribía con n. Bueno, eso es muy llamativo. Y ahí es donde habla un poco de que el protagonista se enamora de una joven gitana que va con falda corta, lo cual también llama mucho la atención porque una gitana con falda corta a principios del siglo XIX pues tampoco te la imaginas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos indica de que parece que en España no debió estar. Entonces, todo esto que te cuento es lo que se incluye o se relaciona con la aventura vasca de Conrad, que se concreta en esa participación, supuesta participación en la Tercera Guerra Carlista, que él realizaría en la época que estuvo en Marsella, consiguiendo armas para entregárselas al pretendiente carlista que era Carlos VII. Bueno, pues de todo esto, nada de nada. Todos los biógrafos consideran que es una fabulación que él orquestó y que en parte está basada en estas obras con referencia claramente española y otras, pues de los, ya sabes, de los dimes y diretes, de los chascarrillos que se comentaban en aquel momento y que él no quiso desmentir. Pero hasta donde yo sé, él no llegó a España y lo que sabía de España era de oídas y de hecho todo lo que cuenta un poco de España, incluso a los propios asturianos, les deja muy mal parados, ¿no? Porque los describe pues prácticamente casi como salvajes, con lo cual no creo que a un asturiano le guste leer esas novelas porque todo indica de que él tenía un concepto totalmente peyorativo, pues un poco lo que en aquella época se estilaba con España, ¿no? Que pensaban que era un país exótico, donde todavía estábamos en un sistema como bastante retrasado comparado con el resto de Europa y nada más lejos de la realidad, sencillamente pues eran los motivos de la leyenda negra que se fue incrementando a lo largo del tiempo. Así que esa aventura en España y sobre todo la aventura vasca la descartamos por completo porque no estuvo ni en el País Vasco, ni en Asturias, ni en ninguna otra parte. Pero sí que es cierto que él realizó otra serie de viajes, ¿no? Fue bastante, podríamos definirle casi como culo inquieto a la hora de intentar moverse para buscar inspiración para sus novelas, o ya hizo a partir de un momento como Emilio Salgari, todo de gabinete, de biblioteca y a partir de ahí a dejar el pensamiento libre para crear. Tuvo, yo creo que dos etapas muy claras. La primera etapa es la que te acabo de comentar, cuando él, por supuesto, pues está exiliado con su familia en toda esta zona de Polonia, pero bueno, también en Siberia, cuando va a Marsella, cuando está en Inglaterra, cuando se hace capitán de barco, entonces ahí navega muchísimo y sobre todo navega por el Caribe, ¿no? Se sabe que estuvo en las Antillas, que estuvo también en el Yucatán, en México, en Venezuela, en Colombia, toda esa zona, se sabe que estuvo. Y sobre todo la gran aventura suya que fue en el Congo, ¿no? La que te acabo de comentar. A partir de ahí, a partir de 1890, él sufre ese cambio drástico, tanto en su vida como en su personalidad, ¿no? Es cuando abandona la vida marítima, es cuando, ya te digo, se casa, tiene estos dos hijos y ahí es cuando él empieza a escribir. Ahí es verdad que empieza a viajar, pero de otra manera, ya no de una forma tan intensa. Él ya tiene sus 40 años, entonces él ya no tiene esa inquietud para valorar o para ver las cosas que él quería, porque, claro, él tenía la sensación de que el mundo era muy bonito, de que todo el mundo era bueno, y cuando se dio cuenta de lo que pasó en el Congo, su personalidad y su carácter cambia, hasta el punto, y eso forma parte, ¿no?, de su forma de ser, él tenía miedo irracional al público, sufría ansiedad social intensa. Cuando tenía que dar una charla, cuando tenía que leer en público alguna de sus novelas, estaba aterrado, y eso lo cuentan un poco los testigos que le veían. En algunos eventos, literalmente, se enfermaba del estómago antes de aparecer. Entonces era paradójico, ¿no?, que alguien que analizaba también la psicología humana, él al final tuviera estos ataques de ansiedad. Entonces, todo eso es lo que generaba que él ya no viajara tanto, ¿no? Le daba un poco miedo el exponerse públicamente. Pero, sin embargo, él fue muy admirado por eso, por Henry James, por H.G. Wells, las cartas privadas, por ejemplo. Pues él tenía una sensación muy llamativa, es lo que ahora llamamos el síndrome del impostor. Es decir, en sus cartas, él consideraba que tenía una fama inmerecida, que en el fondo era un poco fraudulento porque estaba engañando a todo el mundo, que él no era tan bueno, que tampoco escribía tan bien. O sea, una sensación curiosa, ¿no? Es un poco esa versión del genio literario que no se acaba de creer su propio éxito. Hay otra cosa, otro aspecto de su perfil
que llama mucho la atención, ¿no? Que es una persona, podríamos decir, bueno, ciudadano del mundo. Él viajó por muchos continentes, conoció muchos lugares, pero luego realmente el haber nacido en Polonia, el haber recorrido Europa, África, hacía que de alguna forma él tampoco se sintiera de ninguno de esos lugares, ¿no? Se sentía extraño y forastero en todos ellos, ¿no? Que eso también es algo que desde el punto de vista vital, más personal, también te tiene que generar cierta desazón. Sí, totalmente, totalmente. Él se consideraba un poco un cosmopolita, pero por eso, porque no tenía un lugar de asentamiento fijo, ¿no? Él estuvo en distintos lugares y allí dejó su huella. Pero sobre todo porque en sus últimos años tenía esa visión pesimista de la humanidad. Me explico. Él no creía en el progreso moral de la humanidad. Ya digo, fruto de todo lo que había visto, ¿no? Para él la civilización era una especie de capa finísima sobre el caos. Es decir, había un caos inmanente, entonces de vez en cuando había como visos de democracia, como visos de organización, pero esa visión oscura, claro que influyó después, ¿no? No solo en él, sino en escritores como George Orwell, como Green, como tantos, ¿no? Y yo creo que en parte también influenciados por Joseph Conrad. Él decía que esa ausencia, ¿no?, de un control social, si no hubiera ese control, sí que el hombre podría sucumbir a la oscuridad, podría sumergirse en lo peor de la especie humana, ¿no? Y ser capaz de cometer las acciones más siniestras. Una de las frases más populares o más famosas de Joseph Conrad es que la creencia en algún tipo de maldad sobrenatural no es necesaria. Dice, porque los hombres por sí solos ya son capaces de cualquier maldad. Dice, esto yo creo que refleja muy bien, ¿no?, un poco su forma de pensar y su forma de ser. Es decir, la maldad estaba no tanto en la naturaleza salvaje, sino sencillamente en el ser humano cuando escarbabas y sobre todo cuando descubrías su auténtica sombra. Y eso, ya digo, queda reflejado en sus novelas y esa es la parte que a un psicólogo y a un sociólogo también le interesa de Joseph Conrad. La figura de Joseph Conrad yo creo que es un poco hija de su tiempo y sobre todo de una personalidad muy particular, ¿no? Porque no todo el mundo tenía la posibilidad de poder realizar viajes, de descubrir lugares, pero también él tuvo la mala fortuna de descubrir algunos de los peores lugares del mundo que le hicieron cambiar también su forma de ver al ser humano. Joseph Conrad ha sido el protagonista del Cronovisor esta semana junto con Jesús Callejo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido todo un placer y la próxima semana seguro que nos embarcaremos con otro personaje y en otras latitudes. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Señora, soy doña Germana, viuda del rey Fernando de Aragón y del marqués de Brandeburgo. Vengo a vuestro encuentro por mandato del emperador nuestro señor. Su Majestad nos acompaña. Nos dirigiremos a Sevilla, donde os encontraréis con él. Acercaos. El emperador desea que portéis este collar y ha ordenado traerlo desde Flandes. Recibo a su Alteza, en nombre del emperador nuestro señor.
Escuchábamos un fragmento de una serie de televisión española, Carlos, Rey Emperador, en donde se recibía en la frontera de los reinos a Isabel de Portugal, la futura esposa de Carlos I de España y V de Alemania, una mujer fascinante que conocemos a través de varios retratos, de infinidad de menciones en fuentes, de correspondencia, y que yo creo que es una de esas grandes desconocidas de la historia de España. Es cierto que aparece, como vemos ahora, en series de televisión, pero al igual que sucede con su marido Carlos V o con el hijo Felipe II, pues se cuentan con los dedos de media mano las series de televisión y las películas que se han hecho de todos ellos, no de uno, de todos ellos, ¿eh? Parece que nos da vergüenza un poco la historia de uno de los momentos más emblemáticos de la historia de España, ¿no? De este siglo XVI. Este año de 2026 celebramos 500 años, ¿no?, de la boda entre Carlos, el emperador Carlos, y Isabel de Portugal. Fue esos días 10-11 de marzo del año 1526. Y para hablar de ello, contamos con nosotros con el autor de La España de Isabel de Portugal, publicado por Síntesis, un compañero que ya ha estado en otra ocasión aquí, Isidoro Jiménez. Isidoro, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Un saludo, un honor estar de nuevo en Ser Historia, Nacho. Muchas gracias. ¿Quién fue realmente Isabel de Portugal antes de ser la esposa de Carlos V? Pues Isabel de Portugal fue una infanta que se preparó desde la corte de Lisboa desde muy pronto. Tuvo además en sus padres, los reyes Manuel y María, los principales maestros de su formación humanística, y en muy poco Manuel, tiempo... el del famoso estilo manuelino. Efectivamente, eso es, y el que está ligado al monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belén y demás, que todos conocemos, o muchos conocemos en la capital de Portugal. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó una formación cada vez más intensa, que según fue avanzando, y tras la muerte de su madre primero y de su padre después, comenzaron unas negociaciones entre las cortes de Portugal y de Castilla, y la preparación se fue intensificando porque ella era consciente, desde muchos antes de cruzar la frontera, de que además de ser la esposa y la madre del sucesor de Carlos V, tendría que ocuparse también del gobierno de los reinos. ¿Cómo nos tenemos que imaginar esa formación, esa educación? En una mujer era extraño en aquella época que aprendieran a leer o escribir, pero estas mujeres de la nobleza y sobre todo de alta cuna, precisamente por esos lazos que pudieran tener, bueno, pues tenían cierta formación, ¿no? Sí, yo creo que una de las claves es que es hija de María, hija de los reyes católicos, y la propia María, como sus hermanos, en la corte de los reyes católicos han recibido una serie de instrucciones y han aprendido pues las principales cuestiones relacionadas con los conocimientos de la época en historia, en ciencia, en idioma, muy volcadas también con el asunto religioso, y sin esto además no olvidarnos de otros aspectos importantes también en la formación de una princesa de la época, que tenía que ver pues más con cuestiones militares en el caso de los varones, más con cuestiones de trabajos manuales en el caso de las mujeres. Pero desde el primer momento, tanto ella como sus hermanas están siendo preparadas, están siendo instruidas para ser algo más que consortes allá donde les corresponda, porque evidentemente su destino es una corte importante de la cristiandad de ese momento. Claro, el matrimonio es un juego de fichas con un trasfondo político enorme. ¿Por qué se eligió Isabel de Portugal y no alguna reina o descendiente de Francia como Isabel de Valois, que se haría luego con Felipe II? Carlos V ya tiene una serie de compromisos adquiridos con la corte francesa, con la corte inglesa, que no se van a ejecutar, como todos sabemos, y en Portugal se encuentra una pieza básica defendida por las Cortes de Castilla, que puede ser un elemento importante para generar estabilidad en los reinos, porque recordemos que las negociaciones para la boda comienzan a partir de 1517, se intensifican sobre todo a partir de 1519-20, y en ese momento Castilla está envuelta en la famosa rebelión de las comunidades. Hace muy poco tiempo que Carlos V ha llegado con muchos extranjeros flamencos que han hecho todo tipo han cometido una serie de acciones que no han sido bien vistas por los castellanos, y por tanto se ve en la persona de la infanta portuguesa la pieza fundamental para generar estabilidad, para la quietud de los reinos, y también para esa alianza ibérica en la que ya habían trabajado los reyes católicos, y que con el paso del tiempo, como sabemos, pues hará que Portugal y Castilla queden unidas un poco más adelante ya en la persona de Felipe II. Isabel de Portugal, recordemos, ella nació en 1503, era joven, tenía apenas 23 años,
Yéndonos un poco al aspecto más humano, al aspecto más personal, Carlos V era mayor. ¿Cómo era el conocimiento que se tenía, ¿no? Recuerdo esos pequeños retratos que corrían de unas familias a otras, sí, ¿no? Para dar a conocer, pues como si fuera una especie de álbum de fotos, ¿no? Y a veces se idealizaba, ¿no? El personaje, ¿no? Luego, por ejemplo, recuerdo que cuando Felipe II vio a María Tudor, dijo, joder, qué fea es, me la habéis engañado, ¿no? Con los retratos que me habéis dado de ella, ¿no? Hay anécdotas un poco de este sentido, ¿no? Pues dos cosas muy importantes. Efectivamente funciona el retrato de representación, y así los novios, los futuros contrayentes, pueden ir conociéndose, pero en este caso concreto hay un elemento personal muy importante. Y es que cuando el rey Manuel queda viudo, en 1521, se casa con Leonor, que es la hermana mayor del emperador, que ha venido con él en 1517 a la península. De tal manera que, además de los informes de enviados especiales y de embajadores que el emperador va recibiendo en la corte española de qué pasa en Lisboa y de cómo es Isabel, recibe información directa, seguramente muy interesante, nos faltan muchos datos al respecto, pero recibe esa información de su hermana, que es la madrastra y por tanto futura cuñada de su esposa. Y luego además en la recta final, cuando quedan unos meses para que Isabel entre en España, tenemos además otro enlace que permite esa conexión y ese conocimiento mutuo de las dos cortes en todos los sentidos, en lo político y en lo personal. Y es que la hermana pequeña del emperador, Catalina, que había estado pues recluida desde su nacimiento con su madre, la reina Juana, en Tordesillas, es la persona que se va a casar con Juan III, que es el hermano mayor de Isabel, el nuevo rey de Portugal tras la muerte de Manuel. Con lo cual, esa relación personal, ese doble matrimonio y esa, digamos, conexión entre las distintas familias ya viene teniendo lugar años antes de la boda, y eso genera, evidentemente, un nivel de conocimiento en todos los sentidos que, bueno, pues cuando llega y cruza la frontera, el emperador tiene ya bastante información más o menos de cómo es. Otra cosa es lo que después él va a ver con sus ojos aquella noche del 10 de marzo de 1526 en el Real Alcázar de Sevilla. Claro, nosotros conservamos, creo que es de Tiziano, ¿no? El retrato que hay de ella. El retrato póstumo que encarga Carlos años después de la muerte de su esposa. Y aparece una mujer, pues físicamente muy agraciada, parecía que era mona, era guapa, murió pues con 35, 36 años. Correcto. Y a veces estos retratos se suelen idealizar, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, yo mencionaba antes a Isabel de Valois, hay algunos en donde sale bastante feucha, que yo creo que era como realmente era, y hay otros en los que aparece muy idealizada, ¿no? En cambio, de Isabel de Portugal, pues, podría mucha gente pensar, ¿qué más da que fuera guapa o fea? Bueno, a nadie le amarga un dulce. Seguramente a Carlos V le molaría más que fuera guapa antes de que fuera fea, ¿no? ¿Cómo se lo tomó él? A ver, hay varios retratos, muchos de ellos lamentablemente perdidos. Por supuesto que estamos hablando del retrato ideal del Renacimiento, donde los rasgos, digamos, más negativos son retocados para generar esa imagen perfecta, casi de la contrayente en este caso. Pero es que además de esos retratos, como decía antes, Carlos viene recibiendo información de que no solamente es lista, apta, trabajadora y virtuosa, sino que encima es bella. Y según los testimonios de la época, que vemos en cartas y que vemos sobre todo en cronistas y en los relatos de los embajadores, Isabel de Portugal era una persona, parece que bastante agraciada, y por tanto eso también pues supuso para el emperador un elemento muy positivo para efectivamente, bueno, pues entroncar rápida y directamente en lo que yo considero que fue un auténtico flechazo aquella noche del mes de marzo. En tu libro, La España de Isabel de Portugal, Isidro Jiménez, hablas también de toda esa labor política de Isabel, de la reina Isabel, la esposa de Carlos V. Es que lo acabas de decir, no solamente era guapa, sino que también era lista. ¿Cómo fue el gobierno de esta mujer? Porque hay que pensar que Carlos V iba por tabaco muchos días, faltaba mucho de palacio, ¿no? Falta tanto que, fíjate, Nacho, se casan en marzo de 1526. La emperatriz muere el 1 de mayo de 1539. Estamos hablando, por tanto, de poco más de 13 años de matrimonio y de convivencia, entre comillas. Digo entre comillas porque de esos poco más de 13 años, 7 años y 2 meses, la emperatriz está en la corte, en palacio, sin el emperador.
El emperador está en otros reinos que no son los de Castilla y sobre todo está en Europa atendiendo pues cuestiones en los territorios flamencos o alemanes o con la coronación, por ejemplo, del Papa en 1530. O lo que es lo mismo, esos 7 años largos de la emperatriz sola en palacio son años de gobierno donde ejerce efectivamente como regente y según todos los estudios y todo lo que más o menos hemos podido investigar en los últimos años, pues recibe el aplauso casi unánime de los consejeros y de la sociedad de su tiempo, porque lo hace con una mezcla de, como yo siempre digo, de prudencia, pero al mismo tiempo de firmeza, sin salirse de las instrucciones del marido, pero aportando cuestiones, digamos, propias que generan una especie de programa autónomo de gobierno que al final consigue pues los objetivos fijados por el César. El principal, el más importante, sin duda, la quietud de los reinos, porque recordemos, como dije antes, que en los años 20 todavía sonaban en Castilla los ecos de la revolución, de la rebelión comunera. ¿Hay algún dato, hay algún hecho político que digamos, esto es un logro genial de Isabel de Portugal? Lógicamente también estaría arropada por un grupo de asesores y ayudantes y ese halo, ¿no?, que rodea también todos los gustos y los quereres que pudiera tener, ¿no?, Carlos V, pero alguna idea genial de Isabel de Portugal se puede encontrar a través de la documentación. Digo, joder, qué tía más lista, que fue capaz de hacer esto y esto, o construyó esto, hizo esto, porque tal y cual. Por supuesto, pero sin olvidarnos de que la última palabra siempre la tiene el emperador y de que efectivamente está rodeada de un grupo de consejeros con unas instrucciones muy claras, pero ella actúa todo lo que puede en sobre todo 2 campos que creo que generan esa estabilidad política tan necesaria, cuyos resultados podemos ver incluso años después en lo que sería la segunda parte del emperador. Me refiero sobre todo a la cuestión defensiva, a la cuestión de seguridad, a pesar de que hay ausencia de un programa claro por parte del emperador de cómo hacer frente a las amenazas del exterior, sobre todo la francesa o la musulmana en las costas del Mediterráneo y del norte de África. Ella en el día a día ayuda, escucha, propone y además saca recursos para poder hacer frente a esas amenazas y fortificar al máximo esas zonas, digamos, que están un poco más en peligro. Y 2, relacionado con todo esto, la economía. A pesar de los metales preciosos que llegan ya en grandes cantidades desde las Indias, nunca hay dinero, porque las arcas reales están pues siendo vaciadas permanentemente por los intereses, ambiciones y necesidades del emperador fuera de los reinos españoles. De tal manera que ella se implica prácticamente a diario en conseguir préstamos, en hablar con nobleza, con arzobispos, con otros reinos y conseguir efectivamente ese dinero necesario para el día a día. Ella misma convoca y preside unas cortes importantes para el emperador, que son las de Segovia en 1532, que suponen además una gran inyección económica para los reinos. Y luego hay un aspecto que yo creo que podría haber salido bien y no salió porque no se hizo, que es que desde el principio ella diseña, con aprobación del emperador, un plan para atacar Argel. El motivo es acabar con Barbarroja, cabeza visible de los ataques que están sufriendo las costas españolas. El plan es aprobado por el emperador en los primeros meses de gobierno de la emperatriz, pero una y otra vez se retrasa porque las urgencias imperiales siempre están por encima de esas necesidades de Castilla para, si se me permite la expresión, cabreo de la emperatriz y también cabreo de los consejeros, que son al final los representantes y la voz de Castilla. Estaba pensando ahora, yo lo leí hace muchísimos años, no sé dónde, una especie como de anécdota, ¿no?, alrededor de la figura de Carlos V, que decía que el alemán para los campesinos, el francés para el amor y el castellano para la vida diaria, ¿no? Ya sabemos que en aquella época toda la lengua diplomática entre países era en latín. ¿En qué hablaban? ¿Se sabe en qué hablaban Isabel y Carlos? Porque Isabel, ella portuguesa y él, bueno, iba a decir alemán, pues ese... no sé, ese mejunje que hay ahí en Centro Europa, ¿no? Pues Isabel, cuando viene, habla en portugués, evidentemente, entiende perfectamente el castellano, va aprendiendo el castellano rápidamente. Carlos, cuando se conocen, lleva ya pues 8 años y medio prácticamente en la península, habla un poco mejor el español de lo que lo hablaba cuando llega en 1517. El español va a ser la lengua de comunicación preferente entre los emperadores. Ella habla en portugués con sus criados y servidores que mantiene hasta 1539, incluso con el hijo, con Felipe II en algún momento. Y Carlos se defiende fundamentalmente con el español, con ella y, bueno, y con su familia. Y luego, bueno, pues lógicamente también recordemos la importancia del latín, pero bueno,
queda un poco más aparcado para cuestiones un poco más, digamos, políticas, administrativas, pero fundamentalmente el lenguaje en el que ellos hablan en la corte es el español. Has mencionado ya a Felipe II, el hijo de Isabel de Portugal, y Carlos V. ¿Cómo fue la relación entre ambos? Imagino que ella ayudaría bastante, ¿no?, a la propia formación intelectual de él, siguiendo un poco los pasos que ella había recibido en Portugal, pues quería reflejarlos y proyectarlos en su hijo, ¿no? El príncipe Felipe, que nace en 1527, vive en un universo femenino al lado de su madre y con sus damas y servidoras. Pensemos, por ejemplo, en Leonor de Mascareñas, una portuguesa que viene con ella y que será aya del príncipe, hasta 1534 de una manera casi completa, con una formación, digamos, muy de la mano de la propia emperatriz, que tiene tiempo para atender a su familia, además de los asuntos de gobierno. Y a partir del 34 ella elige a un preceptor, que es el futuro cardenal Silicio, para que se haga cargo de la educación del príncipe. Esa educación, por supuesto, ya pasa a otras manos a partir del 34, con una casa propia un poco más adelante, a partir del año 35, pero el príncipe va a seguir muy vinculado a su madre, nunca va a olvidar a su madre, nunca va a olvidar el portugués ni Portugal. Y el príncipe lo pasa muy mal en la recta final, cuando la emperatriz, pues tiene serios problemas de salud que conducen a esa temprana muerte, y él mismo no va a poder soportar acudir con el féretro de su madre en los primeros kilómetros del cortejo fúnebre que desde Toledo pues la conduce a Granada. Una persona, por lo tanto, muy vinculada a su madre y una protección absoluta por parte de la emperatriz hacia su hijo, que, por cierto, también hay que recordar que tuvo una infancia bastante complicada desde el punto de vista de la salud, con muchas indisposiciones, con muchos procesos febriles, y la emperatriz estuvo muy encima de él, por motivos evidentemente personales, pero también pensando en la sucesión, porque no había otro varón, y esto evidentemente en la época era importante, porque los varones que nacieron murieron a los pocos meses, por tanto solo quedaron con llegada a la edad adulta 3 hijos, Felipe y sus hermanas María y Juana. Estamos en el siglo XVI, que yo creo que es cuando comienzan a unirse realmente los lazos entre España y Portugal. Hasta la época de los Reyes Católicos había esa competencia, ¿no?, de intentar a ver quién conseguía antes llegar a América u otros lugares. Había pues una serie de rivalidades tecnológicas, incluso en todo aquello relacionado con la navegación, pero a partir de esta época los lazos entre España y Portugal son muy estrechos, ¿no? De forma que hoy nos sentimos pues hermanados con Portugal de una forma muy intensa, ¿no? Yo recuerdo unas encuestas que se hicieron en Portugal hace unos años, que decían que casi el 80% de los portugueses no les importaría formar parte de un solo país, ¿no?, de esa Hispania que uniera España y Portugal, ¿no? Me parecería una cosa incluso bonita, ¿no?, porque hay muchísimos lazos y elementos en común, y quizás Isabel de Portugal es pionera en todo ello, ¿no? Sí, porque además en muchos textos vemos cómo se la califica directamente como la mejor embajadora de Portugal durante estos años. Recordemos que, al margen de mantener, por supuesto, un contacto epistolar con su familia, y está muy pendiente de lo que pasa desde el punto de vista personal con sus hermanos, con sus sobrinos y demás, ella está muy pendiente también de los intereses de Portugal. Por supuesto, sirve a la monarquía hispánica, sirve al emperador, pero Portugal está siempre muy presente. Y, ojo, justo en la recta final de su vida, ella le dice al emperador que por favor cuide lo que hemos hecho en la relación con Portugal. Es una auténtica prenda de paz que hay que mantener, porque esa alianza ibérica puede ser muy importante para la cristiandad. Ella misma, además, se mete directamente en la negociación entre la corte portuguesa y la corte castellana, nada más entrar en España, para resolver el conflicto que todavía tenían las dos coronas con motivo de las islas de la especiería. Y ella va a ser un poco artífice de ese acuerdo que finalmente acabará con la cesión de las Molucas al reino portugués en el Tratado de Zaragoza de 1529. Portugal, por tanto, está muy, muy presente durante esos 13 años, y evidentemente yo creo que no se puede entender la relación hispano-portuguesa después de 1539 sin la figura, sin el papel, sin las acciones de la emperatriz. Estamos, como decía antes al principio, recordando esa boda, ¿no? El 10-11 de marzo de 1526,
entre Carlos V e Isabel de Portugal, una historia que podéis encontrar de una forma extraordinariamente bien explicada, todo ese contexto histórico y también biográfico en el libro La España de Isabel de Portugal, publicado por la editorial Síntesis, cuyo autor, Isidoro Jiménez, nos ha acompañado estos minutos aquí en Ser Historia. Isidoro, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, otra vez, muchas gracias. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, pasamos de página y nos acercamos al mundo de la ciencia, con esa historia de la ciencia, Ciencia e Historia 2.0, que hacemos cada pocas semanas con nuestro compañero Pablo Arias. Pablo, bienvenido una semana más a Ser Historia. Hola Nacho, bien hallado una semana más, es un placer estar aquí. Hoy nos vas a hablar del El hombre de la manzana, de Newton. Sí, sí señor. Bueno, hay que decir, vamos, en nuestra sección, lo repetimos una vez más, hablamos de la ciencia y de la historia. Y hoy vamos a comentar uno de esos casos históricos que ha llegado hasta nuestros días. Has dicho que vamos a hablar del hombre de la manzana, sí, vamos a hablar de Sir Isaac Newton. Pero también hay que decir una cosa, que si nos ponemos a hablar de Isaac Newton, nos da para un par de temporadas en cada una de las secciones. Así que hoy vamos a hablar de lo que yo he llamado Isaac Newton y el canto de un duro. El canto de un duro, que los millennials nos hablaron lo que es. El duro era la moneda de 5 pesetas. Y el canto del duro, cuando se decía, dura menos que el canto de un duro, lo que tarda el duro en girar y al final aparecer plano, quedarse plano contra la mesa, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver todo esto con Newton? Pues ahora te lo voy a contar, vamos a desgranar esta historia poco a poco. Bueno, decir, en primer lugar, que Isaac Newton ha sido una de las mentes más brillantes que ha habido en la historia de la humanidad. No, como digo, no vamos a desarrollar aquí su legado porque nos llevaría mucho tiempo. Científico polifacético, polímata, que es una palabra que te gusta a ti, físico, matemático, profesor de la Universidad de Cambridge, etcétera. De hecho, en un capítulo, recordarás, cuando hablábamos de la transmisión del sonido, hablamos de él porque era amigo de don Samuel Pepys, que fue una figura en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVII muy importante. Y vamos a hablar de ello. Venga, empecemos. Cuéntanos. Vamos a empezar. Poco a poco, ¿eh? Bueno, como dijimos entonces, lo que nos ha llegado de cómo era Newton, es decir, lo que nos han contado sus conocidos y allegados, es que desde jovencito tenía una personalidad peculiar. No debía de tener muchos amigos y era un personaje solitario. De hecho, son muchas las anécdotas ya cuando era mayorcito de cuando se ensimismaba en sus pensamientos, que dejaba todo, bueno, dejaba de asearse, dejaba de incluso de ingerir alimentos. Tiene muchas anécdotas, pero hay que decir que a finales del siglo XVII, es decir, en 1689, decidió ser un poco más conocido, abrirse a la sociedad, no solamente en el ámbito académico, que ya lo era, sino dar un paso más. Y, contrario a que la Universidad de Cambridge mudase al catolicismo, como era la intención del rey Jacobo II, Newton fue elegido miembro del Parlamento inglés en representación de la Universidad de Cambridge, aunque, bueno, también hay que comentarlo que su labor en la institución no... Bueno, ¿cómo decirlo? Que no fue muy fructífera, vamos. Al menos no tanto como se esperaba de él. ¿A qué te refieres, no? Porque siempre idealizamos a veces a los grandes personajes, pero ¿qué es lo que se esperaba aquí de Newton? Claro, a ver, a priori, contándolo, yo era muy pequeñito en la época, pero si a mí me cuentan que Newton ha sido parlamentario, yo esperaría de él
pues unas brillantes intervenciones, el cómo dirigir con mucha lógica sus discursos, pues no. Durante aproximadamente unos 12 años que duró su etapa como parlamentario, solamente consta en las actas de la institución una intervención en la Cámara y se levantó, pidió la palabra y fue para advertir de que una ventana estaba abierta por la que entraba frío. No se conoce ninguna intervención más bueno, pues de 12 años de parlamentario. Como muchos políticos de ahora, ¿eh? No cambia tampoco el perfil. Sí, también tienes razón. Bueno, y ahora les escriben los discursos. Va a lo que voy. Pero este igual fue el primer paso de lo que vamos a contar, porque bueno, vamos a obviar muchos pormenores porque no tenemos tiempo suficiente. Y hay que decir que gracias a su faceta pública, gracias a ser parlamentario, fue nombrado guardián de la Casa de la Moneda en 1692 y se trasladó a Londres con un objetivo: hacer de la libra la moneda más estable del mundo. Es decir, tenemos a un científico en un trabajo de funcionario y al final nos hemos quedado con esa tarea de científico que, bueno, a nada que hiciera, no solamente con la ley de la gravedad, pues hizo ya muchísimo más, ¿no? Que como político, como funcionario, ¿no? Bueno, a ver, Newton hizo muchísimas cosas más, pero mira, me acabas de abrir un punto. Un capítulo lo vamos a dedicar a políticos científicos, que fueran físicos. Voy a poner un ejemplo, ahora mismo. Angela Merkel era física, que lo sepas. Fíjate. Bueno, pero vamos, sí, es muy curioso. Rubalcaba, ¿no? Rubalcaba también era físico, ¿no? Sí, Rubalcaba era químico. Rubalcaba era químico. Y también, bueno, ya te digo, hay un elenco, no hay muchos, pero hay un elenco de personajes que, bueno, que pueden ir. Bueno, a lo que voy. Newton es nombrado ni más ni menos guardián de la Casa de la Moneda. Y el encargo se lo tomó con mucho rigor, como se tomaban las cosas. Pero vamos a contar la situación. Las monedas, es decir, las monedas físicas, es decir, lo que llevamos en los bolsillos, y en general, y las libras en particular, contaban con muchas deficiencias en la época. Su troquelado era muy irregular. La diferencia que había de unas monedas a otras, dependiendo de dónde se hubiesen fabricado, eran muy diferentes. Y las libras, otras monedas también, pero las libras en particular, la mayor parte estaban compuestas de aleaciones de oro y de plata, y estaban obsoletas. Estaban muy desgastadas, así que Newton se propuso una tarea titánica y muy costosa, por cierto, que se denominó el Gran Reacuñado. Se trataba de sacar de la circulación las monedas en mal estado y, tras fundirlas, volver a acuñarlas de tal modo que se rejuvenecía la moneda circulante. Pero fue ahí cuando constató que aproximadamente el 20% de las monedas en circulación recibidas que estaban en malas condiciones y dispuestas a ser reemitidas eran falsas. 20%. Y aquí comenzó el 20%. Eso y aquí comenzó sí. Él se propuso combatir la falsificación. Esto es una bestialidad. Claro, eso puede hundir la economía de un país. El 20% es una quinta parte, una barbaridad. Bueno, Nacho, pues eso es cómo estaba la situación. Pero hay que decir, a ver, que en aquel tiempo, en Inglaterra, la falsificación de la moneda era considerada como alta traición. Y su castigo era la horca y el desmembramiento. Y ahí empezó su tarea investigadora. Fíjate, como si fuera Sherlock Holmes, Newton disfrazado, el bueno de él acudía a tabernas para enterarse de cómo era el negocio de la falsificación y desenmascarar a sus responsables. Y bueno, nos vamos a ahorrar muchos detalles, pero hay que decir que llevó a cabo un centenar de investigaciones y logró llevar a la justicia y ajusticiar a 28 falsificadores de monedas. Decían que era un gran investigador incluso como policía. Te voy a decir, o sea, tenemos a un físico, tenemos a un político, tenemos a Sherlock Holmes. Tenemos a Sherlock Holmes. Totalmente, Newton era un crack, ¿no? Claro, pero eso también tiene que ver, eso todo es lógico, si tú tienes una gran capacidad o tienes la posibilidad de tener una gran capacidad deductiva, que no tienes solo que investigar en ciencia, también puedes investigar en cualquier otra cosa. Pero ahora llega lo mejor, Nacho. Todo lo que he dicho hasta ahora es la introducción. ¿Qué sucedía? Que los métodos de falsificación que tenían, hemos hablado de las irregularidades en el troquelado de las monedas, de que no eran homogéneas, que las que se fabricaban en un sitio con las que se fabricaban de otro era
bueno, tenían grandes diferencias, pero uno de los métodos que tenían era el limar las monedas de oro y plata el borde. Limaban el borde de tal manera que las monedas era casi imperceptible esa sisa de oro y de plata. La limaban y era muy difícil distinguir una limada de otra que no había sido limada. Y con ese material, con ese oro y con esa plata, lo volvían a fundir y, pues bueno, volvían a tener no solamente monedas, podían hacer otro tipo de cosas. Y ante lo cual, la mente privilegiada de Newton encontró una solución. Si en el canto de las monedas imprimiésemos un rayado o una inscripción, cualquier alteración sería detectada. Así que lo puso en práctica. De tal modo, Nacho, que esta solución, que fue buena a finales del siglo XVII, continúa en nuestros días. Si nuestros oyentes reparan, en el canto de las monedas actuales se encuentran rayas o texto de alguna inscripción. Pues bien, que sepan que fue Sir Isaac Newton el responsable, el que ideó esta solución. Me parece interesantísimo cómo podemos indagar en detalles en este caso del físico, el hombre de la manzana, pero que su inteligencia va mucho más allá, ¿no? Incluso es cierto que yo tiro ahora el bolígrafo sobre la mesa, ahí lo escuchamos y cae por la ley de la gravedad, que podemos explicarla gracias al pensamiento y a las fórmulas que planteó Newton, pero también en nuestra cotidianidad, en la manipulación con esas monedas también lo tenemos presente, ¿no? Sí, bueno, hay que decir una cosa, que es que si no mis colegas físicos me pegan, que la explicación que hemos dado, que has hecho tú muy brillantemente, de dejar suelto el bolígrafo y que caiga en la mesa, nos sirve bien para las escuelas y los institutos. En ambientes más elevados eso hay que decir que no es cierto, pero ya dedicaremos un capítulo para hablar de esto, ¿vale? Claro que sí. En esta ocasión queríamos contar esta historia más desconocida de la figura de Isaac Newton y ese canto de un duro. Habría que decir pues, sí, una moneda de una libra, de un chelín o lo que fuera. Y como siempre, Pablo Arias, compañero, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias de nuevo, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia. Hay que decir que este capítulo queda dedicado, como no, a Sir Isaac Newton y el legado que nos dejó, y que cuando veamos el canto de un duro nos acordaremos de él. Gracias, Nacho. Un abrazo. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y los próximos minutos los queríamos dedicar, aparte de la historia negra, de la historia más oscura de Barcelona. Y no vamos a hablar de asesinatos ni de crímenes que se hayan producido, de estos que son el trasfondo de documentales, true crime, de crímenes reales que podemos ver en la televisión. ¿No? Vamos a hablar de un periodo histórico, vamos a ir al primer tercio del siglo XX, más o menos entre los años 1917 y 1923, en donde la situación política, el contexto social, ahora lo hablaremos con nuestro invitado, provocó que hubiera pistoleros por doquier. Vamos, quizás estoy exagerando un poco, ¿no? Pero es un poco ese momento de pistolerismo que marca un poco la historia de Barcelona. Precisamente lo hacemos a colación de un libro publicado por EFA2, El pistolerisme a Barcelona, que está en catalán y que nos cuenta un poco esta historia tan espectacular, cuyo autor es el periodista y conocedor de toda esa crónica negra de la ciudad condal, David Rebelles. David, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Un placer, Nacho. ¿Cuál es el contexto histórico? Yo lo decía ahora, ¿no? Estamos entre los años 1917 y 1923, pero ¿qué es lo que pasaba en Barcelona entonces para generar este ambiente de caos y hubiera esos tiros y esos pistoleros por doquier, por la ciudad? Pues el episodio que lo marca todo y que transforma la ciudad de arriba abajo es la Primera Guerra Mundial. Justo ese periodo, acabas de decir, 1917, pues estamos en el corazón del conflicto global. Es una guerra que tiene todo lo necesario para que Barcelona pues tenga ese protagonismo. Tiene una gran industria, tiene puerto y por tanto los 4 años de guerra, bueno, es que los oyentes quizás no son conscientes del dinero que llegó a la ciudad de Barcelona, no solo a la ciudad condal, sino también entendiendo esa capacidad para fabricar cualquier cosa, sobre todo comprada por Francia en el esfuerzo de guerra, sino también ciudades como Sabadell, Tarrasa, Igualada, Manresa, todo el arco industrial alrededor de Barcelona. Pues el periodo de la Primera Guerra Mundial generó eso, muchísimo dinero, y eso de alguna manera se proyectó en que se viviera durante esos 6 años, 4 años de guerra, más los después hasta el año 23, pues una duplicidad de ciudad. Es decir, había 2 Barcelonas, una que vivió un periodo de riqueza, de exceso de riqueza y de exhibición de ese triunfo, de esa riqueza, y luego la mayoría de la ciudad, que eran gente trabajadora, que trabajaba 12, 13 horas, hombres, niños, mujeres, niñas, y que no llegaban al final de mes. Por tanto, ese periodo de la Primera Guerra Mundial y posteriormente, unos años más tarde, lo que generó es un conflicto social de primer orden que estalla precisamente con ese concepto que tú anunciabas, el pistolerismo, así se conoce este periodo en la ciudad de Barcelona, porque la violencia era una cuestión habitual. En la calle cogías la crónica de La Vanguardia, de cualquier otro diario de esa época, y lo que veías eran crónicas permanentes de asesinatos, pues, de anarquistas, sindicalistas, por un lado, y por otro, pues, de policías, patronos, es decir, era una ciudad, como un amigo de La Vanguardia, Francesc Bonví, me comentaba en una ocasión cuando leyó el libro, era Chicago con política. Podríamos decir que esta Barcelona de esta época, entre 1917 y 23, era una ciudad peligrosa para vivir, ¿no? Y para deambular por sus calles. Sí, lo era. Yo siempre pongo como ejemplo una novela que escribió Joan Huillet, que su título ya lo dice todo, lo escribió en 1930, todo lo pasado, ¿no? Y era cuando se mataba por las calles de Barcelona, cuando es mataban a los carrers, es el título en catalán, ¿no? Eso lo dice todo. Es una ciudad, como tú decías, donde la violencia es cotidiana, de una manera que sorprende, ¿no? Entender cómo los barceloneses y barcelonesas de esa época convivieron con esa violencia tan flagrante. No se trataba de ser un miembro de una unidad de acción de la CNT o un pistolero pagado a sueldo, que estos eran los que se mataban entre sí, sino un ciudadano o ciudadana de a pie, que justo te pillaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Siempre pongo un ejemplo que había un cabaret, un music hall muy conocido en el Paralelo que se llamaba Pompeya. Pues allí hay un grupo de trabajadores después de la jornada de ese día, están tomando un café, están charlando, bueno, pues entra un pistolero, deja un paquete, pone una gorra encima, es una bomba evidentemente, eso estalla y hace que mueran un buen puñado de las personas que están ahí. Eso es muy habitual en esta Barcelona. También en el libro hemos reproducido alguna crónica, hemos usado muchas fuentes, y eso hay que reseñarlo, de revistas fotográficas y de periódicos madrileños que hicieron una gran cobertura de ese periodo, por ejemplo, Mundo Gráfico, Nuevo Mundo, el diario El Sol, y hay una crónica que hemos reproducido precisamente que habla de cómo en Barcelona hay 1 millón de pistolas dispuestas a matar. Quizás es un poco exagerado, puede parecer exagerado, teniendo en cuenta que es una ciudad que no llega a 800.000 habitantes, pero lo que sí es cierto es que hay una presencia permanente de armas y que este caldo de cultivo, esta tensión, este volcán a punto de estallar, pues durante este periodo, estos 6 años, este sexenio negro, pues estalla y realmente es terrible los datos. Mueren más de 500 personas en las calles
ya sea por bombas o pistolas, y más de 500 quedarán malheridas por estos atentados o estas agresiones. En el libro que publicas junto con Jesús Martínez, David, el título es El pistolerisme a Barcelona, está en catalán. Hablas también, ya lo estás diciendo, ¿no? Un poco, ¿no? De ese verdadero, aparte de toda la riqueza que llegaba a la ciudad, ese trasfondo político que hay, esa lucha entre obreros y patronos, que quizás es un poco lo que es el inicio de la mecha, ¿no? Exacto, sí, absolutamente. Vuelvo al referente de esa Barcelona. Es que tenemos que entender cómo era esa Barcelona. Imaginémonos que somos trabajadores, trabajamos un buen puñado de horas, no llegamos a final de mes porque la especulación con los productos básicos de la clase trabajadora, pues el bacalao seco, las patatas, el carbón, por ejemplo, ¿no? Está por las nubes, pero vamos a pasear por la Rambla, vamos a pasear por el Paralelo, especialmente por la Rambla, que tenemos iconos como es el Liceo, el Teatro Principal, y vemos los mejores restaurantes, la Maison Doré en Plaza Cataluña, el gran hotel de lujo, el Hotel Colón en Plaza Cataluña, y vemos una exhibición de riqueza absoluta. Eduardo Mendoza, autor de La verdad sobre el caso Savolta, que yo recomiendo como gran novela para explicar este periodo, y también La ciudad de los prodigios, él hace referencia a que se pone de moda, y es cierto, ir a la Plaza de Toros del Torín, en la Barceloneta, a comer tostadas de caviar. Entonces vemos que hay una ciudad que hace esa exhibición del triunfo de la riqueza, que se ve también en los cabarets, en la Rambla del centro, el cabaret Excelsior, el cabaret Lion d'Or, pero vuelvo a repetir, tenemos una gran población, la mayoría de la población trabajadora, que no puede acceder a lo básico. Ese es el caldo de cultivo de esa violencia que va a estallar, y que tiene una ciudad puramente industrial como es Barcelona, con una gran presencia de la CNT, del anarquismo, con personajes clave en esa época como es Ángel Pestaña, que vehiculan ese hartazgo, ¿no? Y esas reclamaciones sociales. No debemos de olvidar que en el año 1919, justo en este marco histórico, va a estallar la huelga de la Canadiense, que va a conseguir la jornada de 8 horas por primera vez por ley en un país, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de esa tensión tectónica que hay entre esas dos Barcelonas, y evidentemente pues la violencia estalla, sale por las fisuras justo cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Esto es fascinante, ¿no? La Primera Guerra Mundial se firma el armisticio el 11 de noviembre del año 18 y justo en febrero del año 19 estalla la huelga de la Canadiense, ¿no? Eso es un episodio que explica precisamente esa eclosión de esa violencia. Hay algunos personajes que van recorriendo las páginas del libro y que son protagonistas, por así decirlo, de todas estas reyertas, de todos estos crímenes. Hay un estafador que a mí me llama mucho la atención, ¿no? El barón de Koenig. El barón de Koenig, sí. ¿Quién era este señor? Bueno, es uno de estos personajes con esos pelajes humanos tan diversos que llegaron a Barcelona. Debemos entender que Barcelona, en el contexto de la guerra, está allí perdida en el sur del Mediterráneo, dentro de un país entre comillas neutral, que tiene puerto y al que llegarán miles de personas huyendo de la guerra, miles de prostitutas, como explica Josep María de Sagarra en sus crónicas, en sus memorias, mejor dicho. Llegan gente que busca pues un horizonte de riqueza, porque son conscientes de cómo es esa Barcelona. Llegan aventureros, y el barón de Koenig es un ejemplo. El barón de Koenig es un personaje de novela o de película. Yo siempre recomiendo una gran película protagonizada por Lluís Tossar, que es La sombra de la ley, en donde aparece un personaje que se hace llamar barón. Este barón de Koenig real que llegó a Barcelona no era barón, se llamaba Friedrich Stallman, era un espía doble, que esta es otro de los factores ligados a la Primera Guerra Mundial que hace esta Barcelona fascinante. Barcelona está absolutamente conquistada por los departamentos de espionaje y contraespionaje de todos los países que están luchando en la Gran Guerra. Entonces el barón de Koenig, que llega del casino de Fuenterrabía a Barcelona, él era director del casino de Fuenterrabía. Lo que era, sobre todo, era un experto en trampas en el juego. O sea, imaginamos qué pelaje de personaje, como os decía. Llega a Barcelona y, claro, descubre una ciudad que es una mina, es un potencial para enriquecerse de primer orden, y que además coincide que se hace íntimo amigo de un personaje clave en este episodio de la Barcelona de la Primera Guerra Mundial, pero también de la España de la Gran Guerra, que no es ni más ni menos que el comisario Manuel Bravo Portillo, el protagonista del gran escándalo del espionaje durante la Primera Guerra Mundial en España. Entonces estos dos, el barón de Koenig, este señor
pues acabarán dirigiendo lo que se conocía en la época como la banda de los 60, o la banda negra, que era una banda de pistoleros, sicarios, que en nómina de la patronal de Barcelona, pues asesinaban, apaleaban a sindicalistas, anarquistas que hacían ruido en las empresas, ¿no? Y eso, estos personajes, como tú decías, que te ha sorprendido, Baró de Koenig, es uno de tantos. Es fascinante la cantidad de personajes variopintos que llegan a la ciudad en este periodo. Uh-huh. La muerte luego de lo que decías ahora de Salvador Seguí, ¿no? Su asesinato en 1923 lo cambió absolutamente todo, ¿no? El Noa del Sucre, el niño del azúcar. Es que son personajes típicos de lo que tú decías al principio de Chicago, ¿no? Totalmente. Además, Noa del Sucre, Salvador Seguí, es el gran referente del sindicalismo en Barcelona. Es un personaje clave en la huelga de la Canadiense, es un personaje clave en el Congreso de Sants de agosto de 1918, donde el anarquismo logra pues construir su gran criatura, que será el sindicato único y por tanto la fuerza del movimiento obrero. Seguí era un mito en vida. Cuando lo matan el día 10 de marzo de 1923 en lo que hoy es la Rambla del Raval, en la época era pues el carrer de la Cadena, la calle de la Cadena, cuando lo asesinan, pues eso, con un pistoletazo en la cabeza, muere un mito. Entonces hemos querido refrendar en el libro su importancia. En el libro hemos sobre todo tirado, como te decía, mucho de imágenes, fotografías de la época y también de ilustraciones de gente maravillosa como Ricard Opiso, el gran ilustrador, discípulo de Gaudí en su día, pues que retrató esta violencia, ¿no? Y él es el que hizo la ilustración de la portada de la Campana de Gracia, que era un semanario mítico también en Barcelona y que retrata el cuerpo de Salvador Seguí extendido en la calle. Cuando asesinan a Seguí, saben a quién matan. 3 años antes habían matado al abogado sindicalista Francesc Layret, una pieza clave en el engranaje ideológico y político del movimiento obrero. Pues cuando matan a Seguí, evidentemente sabían que era una figura que aglutinaba las fuerzas obreras y que sabían de su poder y por eso lo asesinan de una manera implacable, junto además a un compañero que también hemos retratado ampliamente en el libro, que era Francesc Comas Paronas. Este es menos conocido porque, claro, Seguí era el rey sol, por así decirlo, y eclipsó su asesinato, la muerte de este compañero, un vidriero de 26 años que murió 3 días después como consecuencia de las heridas que recibió justo en el asesinato también de Seguí, y para que se hagan una idea a los oyentes, el entierro de su compañero, de Francesc Comas Paronas, que en realidad también era el entierro de Seguí, porque a él lo enterraron de noche con nocturnidad y alevosía, pues congregó a más de 300.000 personas en Barcelona. Es una auténtica brutalidad de entender esos personajes, cómo arrastraban al movimiento obrero. Fíjate, estamos con ese trasfondo sobre todo político, esos problemas, ¿no?, que había entre obreros y patronos, pero el propio contexto de la Primera Guerra Mundial, que ya empieza a dejarse atrás, ¿no?, a partir de 1917, y imagino también, al igual que sucede con Madrid, que Barcelona sería el foco del punto de encuentro también por ser una ciudad mediterránea que tiene acceso a otros puntos de Europa, pues de espías, de contraespías, de agentes. Totalmente. Imagino Sí, que sí. todo eso sumará también para generar ese ambiente tan inestable, ¿no? Exacto, por supuesto. O sea, vuelvo a repetir, es una ciudad neutral, igual que lo es Madrid, pero no debemos olvidar que son ciudades donde se mata, donde se pelea a través de la información. Recomiendo un libro maravilloso de unos investigadores del CSIC, que es Nidos de Espías, donde explican ampliamente los casos de espionaje en toda España, pero especialmente en Barcelona. Es el gran foco del espionaje, precisamente porque también tiene puerto y es un punto de entrada y salida. Y debemos entender eso, cómo Barcelona tiene un puerto del que salen barcos preñados de todo tipo de productos, cómo los submarinos alemanes pues se dedican a hundir. Hundirán a 80 barcos, más de 300 marineros y tripulantes morirán en estos barcos, ¿no? Y lo que es importante entender, por ejemplo, y esto referencia a Manuel Bravo Portillo, el comisario de la policía política, es que era un espía pagado por los alemanes. Este hombre pasaba información para que barcos españoles fueran hundidos por submarinos alemanes, ¿no? Entonces,
como decía al principio, esa escenografía barcelonesa de cabarets, prostíbulos, hoteles de lujo, restaurantes, era una pléyade de personajes que cada uno sabía, de hecho todos sabían para quién trabajaban, para qué departamentos de espionaje y contraespionaje trabajaban. Entonces era una ciudad, pues eso, literaria, por eso Mendoza y otros han recreado también esa ciudad, porque realmente lo merece, es una ciudad de espías, literalmente. Ya como última pregunta, David Rebelles, coautor junto con Jesús Martínez de este libro El pistolerismo a Barcelona, publicado por EFA2. Muchos de esos lugares todavía hoy siguen en pie. Yo sé que tú tienes rutas por Barcelona. Yo no sé si tienes alguna también implicando e imbricando todos estos puntos para llevar a los visitantes a estos lugares, ¿no? Que no dejan de ser escenarios en donde se han desarrollado hechos históricos, ¿no? Exacto, sí. Yo hace pues, desde el año 2014 que hago la ruta de la Barcelona de la Primera Guerra Mundial, y a partir del año 17, cuando llega esta efeméride, ¿no? del inicio del pistolerismo, hago la ruta de los pistoleros, ¿no? Y entonces lo que es increíble es recorrer la ciudad con otra mirada, ir al lugar en la calle Balmes, número 26, el cruce con Plaza Universitat, con la Universidad de Barcelona, el lugar donde asesinan a Salvador Seguí, a Francesc Layret, cuando salía de su casa, ¿no? O ir al lugar donde matan a Salvador Seguí, en el carrer de la Cadena, no deja de ser emotivo a la vez que terrible, porque podemos leer la historia de la ciudad, esta ciudad convulsa en estos lugares, ¿no? Y como decías tú, es cierto que muchos de estos escenarios ya han desaparecido, pero en mi recorrido, usando mucha imagen, mucha fotografía de la época, pues puedo recrear estos escenarios, ¿no? El cabaret Lion d'Or, con esas ilustraciones de Ricardo Piso, el prostíbulo de lujo Madame Petit en la calle Arco del Teatro número 6, es decir, el paralelo. De hecho, la ruta la empiezo en las Tres Chimeneas, y los oyentes han visitado Barcelona, pues está al final del paralelo, esas Tres Chimeneas es donde se produce la huelga de la canadiense, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo el recorrido ahí y les digo a mis grupos, estáis pisando historia, pues es literal, y permite, es una ensoñación, es un viaje en el tiempo, este periodo tan desconocido y tan crucial en la historia de Barcelona. Bueno, nosotros a través de nuestras redes sociales pondremos los enlaces y la forma de contactar también contigo para poder seguirte. Fantástico, muchas gracias. Y poder participar en esas rutas, ¿no? Que giran también en torno al libro del que estamos hablando aquí, El pistolerismo a Barcelona, publicado junto con nuestro invitado David Rebelles y Jesús Martínez, editado por... Exacto, sí, mi compañero en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, los dos hemos realizado esta obra. Fantástico, publicado por EFA2, no lo olvidemos. Exacto. David Rebelles, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, un abrazo. De verdad. Salud. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un nuevo programa aquí de Ser Historia. Recordad que lo podéis escuchar una y mil veces completo el programa en la plataforma Ser Podcast. Ahí vais a encontrar todos los audios de Ser Historia desde el primero hasta el último. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y echando una mano también en la producción, Chumi Rodríguez controlando los mandos de esta máquina del tiempo, y al frente del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con la Noche de la Cultura aquí en la cadena SER, con un montón de programas dedicados a libros, música, cine, arte, en definitiva, una noche dedicada a la cultura aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.